Bien, vamos ahora a analizar los organismos autónomos en su fase número 2, ¿ya? Necesitamos un lago inmenso que nos pueda, ¿no?, respaldar en esta explicación. Un lago Titicaca que nos acompañe, ¿no? La fuerza Aymara es importante en estas preguntas. La pregunta 1 dice: ante las amenazas que sufrieron los candidatos a la alcaldía, ¿no?, y a la presidencia regional en el último proceso electoral, la institución que vela por la defensa de los derechos de los ciudadanos exhortó, o sea, le pidió a la Fiscalía a investigar sobre estas amenazas, ¿no? ¿A qué institución hace referencia el texto? Bueno, la institución sería la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo va a tener esa atribución, ¿no?, y también obligación de dos cosas. Primero, defender los derechos de la población, y segundo, administrar y velar inopinadamente sobre la ejecución de servicios públicos. Cuando digo administrar significa, o sea, la fiscalización propiamente, ¿no? La respuesta sería ahí la Defensoría del Pueblo, creada en 1993. Ya, la pregunta 2 dice: la Defensoría del Pueblo tiene como misión proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Dadas las siguientes alternativas, señale un caso en el que puede intervenir esta institución. Bueno, ahí vamos a mencionar las 5 opciones para ir descartando. Conflictos entre dos hermanos, parece es un problema personal, familiar, ahí tiene que intervenir pues ya la parte judicial, ¿no?, un juez de paz en todo caso. Proceso penal entre conflictos familiares, ¿no?, agresión, tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio, ¿no?, daños y perjuicios, ese es un proceso judicial también. La D dice un proceso judicial entre una empresa privada y otra, pues no tiene nada que ver la Defensoría del Pueblo. Conciliaciones entre empresas privadas, para eso están los juzgados de paz o los centros de conciliación. Pero, por ejemplo, dice la C, conflicto de proyectos mineros con la población. Entonces, esa es la respuesta porque estamos planteando, por ejemplo, el caso de la contaminación. Como la minería y su relave puede afectar la vida de los campesinos. Entonces, ahí la Defensoría puede ser un intermediario, ¿no? La clave sería la C. Pregunta número 3. Pero luego de escuchar su clase de educación cívica, puede afirmar que el órgano constitucional autónomo, que tiene como función supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, tanto como la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, en este caso insistimos que la Defensoría del Pueblo, para eso fue creada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si en un hospital hay un déficit de atención? Hospital público, evidentemente, la Defensoría interviene. Pero también puede intervenir en algunos servicios que ofrecen entidades privadas, siempre y cuando afecten derechos de los consumidores. Por ejemplo, si, no sé, pues yo fuera discriminado en una discoteca, no me dejan entrar por el tipo de piel que tengo, entonces, ¿no?, la Defensoría iría en mi apoyo. Las quejas hay que presentarlas ante las defensorías distritales, provinciales o el mismo Defensor del Pueblo, ¿no? La clave sería la C. La cuarta pregunta, seguimos con la Defensoría del Pueblo, dice: ante un acto de discriminación de raza, idioma u otra índole, la Defensoría del Pueblo puede solicitar intervenir, puesto que tiene como función, claro, ahí, por ejemplo, más que, supervisar los servicios públicos, está actuando como defensora de los derechos ciudadanos, ¿no?, los derechos constitucionales. Por eso la respuesta sería la letra D, defender los derechos constitucionales y encima ayudar al afectado a iniciar los procesos de garantía respectivos, ¿no?, que es lo más importante, por ejemplo, una acción de amparo, un habeas corpus, ¿no?, todo lo demás. La clave sería la D. Vamos a la pregunta 5. Dice: un funcionario público afirma que se encarga de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Eso ya recontra fijo la Defensoría del Pueblo. Ya, por si acaso, el Defensor del Pueblo es designado por el Congreso, ¿no?, cada 5 años. Debe ser un peruano ilustre, debe ser un ciudadano en ejercicio, ser abogado necesariamente y tener mínimo 35 años. Y además goza de inmunidad, como si fuera un congresista, ¿ya? Vamos a la respuesta, sería la D, la Defensoría del Pueblo. Pregunta número 6. Cuando una ley contradice la Constitución política, ¿se puede interponer una acción de inconstitucionalidad?
Bueno, ¿ante qué organismo? Todos sabemos que los procesos constitucionales son 7, ¿no? Habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad y la demanda de competencias por los conflictos entre poderes, ¿no? Pero acá me están hablando de que la acción de inconstitucionalidad tiene instancia única, ¿no? ¿Quién se tiene que pronunciar? El organismo que protege y defiende la vigencia de la Constitución, que es justamente el TC, ¿no? El Tribunal Constitucional. La clave sería la C. La pregunta 7 es una pregunta que tiene que ver con la definición del Tribunal Constitucional. Bueno, es considerado pues el órgano, ¿no?, que defiende la constitucionalidad. O sea, en una pirámide kelseniana, la Constitución está en el primer nivel, ¿no? Entonces, nadie puede estar vulnerando sus principios o su dogma, ¿no?, su contenido, su espíritu. Por eso que el tribunal tiene esa función. Evidentemente, tiene que ser autónomo. Por eso los miembros del Tribunal Constitucional los nombra el Congreso con plena autonomía. Son 7 miembros, ¿no?, que tienen su propia ley, su ley orgánica, su ley de organización, su ley de aplicación. Y que también establece algunas variaciones a la hora de hacer elecciones sobre un habeas data, un habeas corpus que se presenta en recurso de queja. Pero la acción de inconstitucionalidad se presenta cuando una ley o una norma con rango de ley vulnera la Constitución. Así que la clave sería el órgano de control de la Constitución.